Namaste. Bienvenidos a la tercera clase del curso de Pranayama. Hoy vamos a hablar sobre filosofía Sankhya y los 8 pasos del yoga. También vamos a ver sobre la respiración clavicular. Comenzamos. Con respecto a la filosofía Sankhya es el fundamento filosófico o la teoría del yoga. ¿Ya? Entonces fue desarrollado por Kapila. Y Kapila es considerado una encarnación divina. De hecho, en el Bhagavad Gita, que es considerado el quinto Veda, un libro muy importante, el libro más importante, de hecho, de la tradición hindú. Y en este libro, Krishna le menciona a Arjuna de que él fue Kapila, quien desarrolló esto y entregó este conocimiento a la humanidad. Entonces, se habla la filosofía sankhya sobre el karma, pero principalmente lo que hace es una categorización del universo en 25 elementos, los cuales 24 son sujetos a cambio, a modificación, y uno es constante, uno no cambia. Entonces es muy importante porque esto nos da una visión de los niveles en los cuales nosotros trabajamos. Y se compone en estos dos grupos, del cambiante y el no cambiante, de Prakriti y Purucha. Prakriti es la naturaleza. Y Prakriti significa aquello que está en constante cambio o modificación. ¿Ya? Y la modificación es el alterar la forma y el comportamiento. Entonces, todo está sujeto, todo lo que conocemos, lo que recibimos a través de los sentidos, está sujeto al cambio. Y el otro que no cambia es purucha, que significa aquello que yace latente dentro de. Y los 24 elementos que componen a Prakriti son los Tan Mantras, que son cinco Tan Mantras que corresponden a la emanación sutil del elemento. Por ejemplo, el agua es fría y húmeda. El fuego es caluroso, caliente. La tierra estable, el viento móvil, son emanaciones sutiles de los 5 elementos. Los 5 elementos, que es el otro componente de Prakriti, son desde el más denso al más sutil: tierra, agua, fuego, viento y vacío. Vacío o espacio. Sin espacio no puede haber nada. Es para generar la base en la cual se genera la interacción con los distintos elementos y forman la materia. Luego siguen los indriyas. Los indriyas son los 5 sentidos, desde el más básico al más sutil, que es el tacto, el gusto, el olfato, la audición y la visión. Y también están los karma indriyas. Karma indriyas. Y los karma indriyas son los elementos o la capacidad de interacción con el medio, que son las manos, que es tomar, asir, transformar; la boca, comunicar, ¿ya? Están los pies, que es locomoción; los órganos genitales, que es reproducción; y el ano y la uretra, que es como básicamente una excreción, y también parto y eyaculación y todo eso. Entonces habla más sobre la interacción que el cuerpo tiene. Y luego está el antakarana, que es el instrumento interno, que se compone de manas, chita, hudi y ahamkara. Manas es la mente reactiva, es el diálogo mental, el cual nosotros estamos observando algo y surge esta voz que nos sugiere, nos pregunta, eh, nos manifiesta deseo, rechazo. Entonces este diálogo mental, que a veces nosotros no nos podemos sorprender de decir: ¿y cómo llegué a pensar esto? ¿O de dónde, cómo es posible que este tipo de pensamiento ocurra? ¿Ya? Entonces esta mente reactiva, que constantemente
resuena con la estimulación sensorial es este manas, que es una mente reactiva, una mente básica, ¿ya? Está constantemente cambiando, constantemente queriendo interactuar, deseando, ¿ya? Luego sigue el, el chitta, que se le considera la reserva de todos los pensamientos. Todas las cosas que nosotros pensamos, vimos, interactuamos, experiencias, van a esta reserva. Perdón. Dentro del inconsciente, el subconsciente, el consciente, está todo ahí. Y cualquier pensamiento es atraído a través de la voluntad o de un pensamiento o experiencia similar. Y ahí está este subconsciente que es como el iceberg. Nosotros vemos el consciente que es muy, muy limitado y el subconsciente y el inconsciente gigante. Ese es el origen también de los karmas. Los karmas están almacenados ahí. Lo que deseamos, lo que rechazamos, lo que hicimos, lo que no hicimos. Luego sigue el Buddhi. Buddhi es el intelecto superior. Es la capacidad de estudiar, analizar, tomar decisiones en base a antecedentes. Es la mente analítica, la mente superior, refinada. Y esta mente es la que genera el diálogo normalmente con Manas, que surge este estímulo que sugiere a Manas, Manas sugiere algo y Buddy dice, no, pero más tarde, eh, mm, en otro momento, tenemos que hacer esto primero, vamos por eso, pero hay que hacer esto otro. Entonces está constantemente mediando y tomando las mejores decisiones en base a la información que se tiene, ¿ya? A las experiencias previas o cualquier otro tipo de información que permita que nosotros tomemos una buena decisión, ¿ya? Porque no es reactiva, es analítica. Estamos constantemente estudiando, midiendo y eh, proyectando un resultados. Entonces nosotros tratamos de actuar sobre la mejor proyección de resultados que podemos concebir. ¿Ok? Y luego sigue el Ahamkara, el llamado yo, la personalidad y en algunos casos le llaman ego. Que el ego es un concepto freudiano. Freud desarrolló esto y como se quiere validar muchas de estos conocimientos con la psicología moderna, entre comillas, se toman estos conceptos y se hace una mezcla, que la verdad no es muy precisa. Entonces el yo es el punto de referencia que nosotros tenemos de acción, desde y hacia. El ego es aquel aspecto de nosotros que acota nuestras acciones como seres individuales y una interacción válida entre nosotros como seres individuales y el entorno. Entonces, si no tuviésemos ego, no sabríamos dónde poner la cuchara para comer o desplazarnos, porque no tendríamos esa noción de individualidad. Estaríamos quietos porque no podríamos dirigir acciones de una forma correcta. Este yo se compone de varios yoes y este yo se desarrolla por los códigos que se van aprendiendo durante toda la vida, que tenemos distintos aspectos. Entonces, una persona no es solamente, no tiene solamente una forma de actuar, tiene varias formas de actuar. Una persona puede ser hijo, puede ser padre, puede ser hermano, amigo, colega, amigo, enemigo, un montón de facciones. Entonces, cada, cada acción que nosotros realizamos depende de esta porción de nuestra personalidad. No podemos actuar correctamente si, por ejemplo, en un caso que se amerite una acción de hermano, actuar como colega o como enemigo. Tenemos que asumir ciertos roles para poder interactuar de una forma correcta. Entonces, estos patrones se desarrollan a través de la edad, sexo, era o tiempo en el cual vivimos, religión, cultura, estrato sociocultural, educación y todos estos distintos factores que nos hacen actuar, preferir o rechazar ciertas cosas en vez de otros. Entonces,
con el tiempo nosotros vemos que una persona de hace 200 años atrás o 1000 años atrás se comportaría muy distinto a nosotros, al yo actual. ¿Por qué? Porque tiene otros patrones aprendidos, otros patrones asimilados, y el yo eh, tiene un tema acá con la falsa identidad. El yo es el que genera deseo y motivación. Deseo y motivación en base a qué? A la a asumir de que es imperfecto, ¿ya? De que no es completo y no es la fuente de felicidad. Y si no es la fuente de felicidad, la trata de buscar de forma externa en base a sus patrones. Porque nosotros eh, cuando nosotros experimentamos un momento feliz, un momento de alegría, de satisfacción, es porque permitimos de alguna forma sentir esa satisfacción con algo de acuerdo a nuestros cánones de qué debe ser placentero y no. Entonces, la felicidad no viene específicamente de lo que conseguimos, del objeto o de la experiencia, sino que viene de nosotros. La felicidad está en nosotros, la satisfacción, la paz está en nosotros, pero nosotros tenemos la idea de que viene de agentes y de condiciones externas. Por ese mismo tema, de que se acepta la idea de que estos patrones, de decir, por ejemplo, mucho de la religión, de la bendición de algún sacerdote nos va a dar felicidad, la idea de que Dios es bueno y que nos está ayudando, la comida, muchas cosas que se supone eh, bueno, hay gente que le gusta cierta comida y hay gente que no le gusta cierta comida por un tema cultural, ideas religiosas, políticas y un montón de otros factores. Entonces, este yo se compone de varios yoes, pero hay un yo central. Y este yo central es el que media y el que puede educar estos otros yoes. Porque toda motivación y toda acción nace desde esta postura de sentirse incompletos e imperfectos. Entonces, esa es como el conglomerado del el mecanismo o el órgano interno, el aham, el eh, antakarana, porque el ahamkara es el yo. Y por otro lado tenemos a Purusha. Purusha, que es la esencia, aquello que yace latente dentro de, que no es afectado por los cambios, que no es completado, ya, ni disminuido por ningún cambio, es permanente. Entonces es el observador, es el testigo de todo lo que ocurre. Y lo vemos de esta forma porque es muy interesante. Si ustedes pueden ver la forma en que pensaban, de hecho sus cuerpos también, todo eso ha ido cambiando con los años. Sigue cambiando. Entonces lo que nosotros creíamos hace muchos años atrás, quizás no lo creemos ahora, pero seguimos siendo la misma persona. Las motivaciones, los deseos, los gustos, todo eso puede ir cambiando, pero seguimos siendo lo mismo, pese a estos cambios. Y un buen ejemplo de ello es el río. Un río puede estar incluso seco y va a tener el mismo nombre. Puede ser un hilo de agua, puede subir, puede crecer, puede bajar, pero sigue siendo el mismo río. Pese a que constantemente el agua que lo compone y la vida que lo compone se va moviendo. Asimismo nosotros, nuestros pensamientos, nuestro intelecto va madurando y los componentes también de nuestro cuerpo. Todos los minerales de nuestro cuerpo van cambiando, las células van cambiando. Entonces, nosotros no somos realmente la misma persona, aparentemente, pero la misma esencia anima a estos elementos, por lo tanto, seguimos siendo quienes somos. Entonces, esta esencia no cambia y simplemente observa. Y se la refleja, o sea, se dice que son como dos aves. Estas dos aves que vuelan y llegan a un árbol. Un ave come los frutos y los disfruta. Está comiendo ahí. Y el otro simplemente mira. El otro no hace nada. Simplemente observa cómo esta ave se satisface, vuela, interactúa, pero no hace nada más que observar. Entonces podemos ver que está el objeto y el sujeto. El objeto es todo aquello que no es el sujeto.
Y se lo explico de la siguiente forma. Nosotros cuando percibimos algo, la percepción es sobre el fenómeno o sobre los eventos que toman lugar de forma externa o interna. Entonces, este evento ya es parte del objeto. También es parte del objeto el objeto de percepción o lo que hace posible la percepción, que por ejemplo serían los ojos, los oídos, el tacto. Entonces, esto es el instrumento de percepción y luego está el proceso de percepción. El proceso de percepción es lo que es como el mensajero que entrega el mensaje. Entonces, el único aquí que recibe el mensaje es el sujeto, que es la conciencia. Todo lo demás son instrumentos, vehículos que permiten observar, interpretar e interactuar con el entorno. Entonces tenemos el Prakriti e Purucha. Que esto nos hace ver que nosotros no actuamos efectivamente sobre el espíritu. Nosotros no podemos a través de nuestro ego o el nivel ególatra básico alcanzar algo que está tan lejos, que está mucho más allá de este poder, por decirlo de alguna forma. El alcance del ego nunca va a ser capaz de llegar a impactar, modificar, cambiar, atraer, asir o controlar al espíritu. Nosotros lo que hacemos es generar condiciones para que sea posible la expresión de esta conciencia. ¿Por qué? Si nosotros vemos, se representa esto así como si fuese un lago. Y este lago tiene mucha turbulencia, muchas olas. Y es una noche con una luna llena. La luna llena se ve completamente distorsionada por la superficie en la cual se ve reflejada, que es cambiante, está eh, con muchas olas. Entonces no puede percibirse tal como es. Ahora, si es que todo este oleaje y toda la turbulencia es completamente eliminada, se vuelve como un espejo, el cual refleja fielmente aquello que es reflejado, la luna. Si ustedes se miraran en un espejo, que este espejo está quebrado, está con relieves, con suciedad, empañado, ¿qué van a ver? Van a ver eso. No van a ver fielmente el reflejo, se distorsiona la capacidad de reflexión. Entonces la idea con el espejo puro, limpio, es posible que el reflejo sea tal cual, porque el sujeto nunca se va a poder ver. Nunca nosotros nos vamos a poder ver. Nosotros podemos ver el reflejo de nosotros o de la conciencia. Y ese es el proceso meditativo. Entonces, eh, el sufrimiento es básicamente una identidad errada o una identidad depositada sobre aquello que cambia, que va a ser el cuerpo, la mente, el intelecto, el yo. Entonces, como inminentemente esto cambia, se produce el sufrimiento por esta falta de identidad, porque tratamos de hacerlo permanente y vemos cómo inminentemente esto se empieza a cambiar, a degradar y, eh, y está esta eventualidad, eh, extinción. Entonces eso genera sufrimiento. Y la idea es poder desarrollar una buena identidad sobre aquello que es la conciencia que está más allá de los cambios. Ese es el proceso de meditación. Entonces estaba esta división o categorización de cómo es el elemento. Entonces ustedes ya saben de que cuando vamos a meditar cerramos los ojos y vamos a decir, ahora me voy a iluminar, ahora voy a abrir todo. No, es generar condiciones y eso se hace de a poco. Los tiempos que nosotros percibimos como humanos son ínfimos relacionados con los tiempos que tiene la conciencia, que es atemporal. Entonces la idea es ser constantes y consistentes. Bien, entonces eso es lo que nos entregó Kapila. Kapila también habla del karma, como que los resultados de las acciones son de la misma naturaleza
ya que los resultados. Acción y reacción o resultado es de la misma naturaleza que el origen. Tienen más cosas, pero lo que me gustaría recalcar sobre la filosofía Sankhya es sobre esta división y los niveles en los cuales nosotros trabajamos. Em, Ahora vamos a ir con los 8 pasos del yoga, que es un tema bien interesante. Hace aproximadamente 2000 a 2500 años atrás, un compilador, un practicante llamado Patanjali. Patanjali significa compilador. Y se han descubierto dos trabajos de él, que están los aforismos de Patanjali y un tratado de medicina. Es- em, Patanjali no creó este conocimiento, él lo compiló, conocimiento que ya estaba ahí, pero su gran aporte fue la sistematización de este sistema, llamado Raya Yoga, o el yoga, el rey de los yogas. Raya es como rey, como Raja, que la pronunciación en español es con la Ja, pero la pronunciación en hindú o sánscrito, la J se pronuncia como Ya. Entonces no es Raja, es Raya Yoga, como el Raya. Entonces, este sistema, uno de los, bueno, en los libros los aforismos de Patanjali son 4 capítulos donde habla del proceso, de cómo es la mente, de los resultados de la meditación, habla todo eso muy bien. Pero quisiera recalcar sobre los 8 pasos del yoga, que es un gran aporte. ¿Ya? Y él dio estos 8 pasos para que se pueda ir gradualmente ascendiendo hacia el objetivo. ¿Qué les puedo decir más de Patanjali? Bueno, es que la verdad que no se sabe mucho porque estos libros son escritos y quedan en la quedan así, hay gente que los vuelve a escribir, hay varias copias y estos libros como que se descubren nuevamente y se empiezan ¿cómo se podría decir? A, a traducir. Hay una escuela de yoga que se llama Lonavala, que ellos han traducido muchos papiros y no se basan solamente en un papiro que encontraron, sino que en varios. Tienen, por ejemplo, un libro que se llama Hatha Yoga Pradipika, que está basado en, no sé, papiro encontrado en Benares, papiro encontrado en Nepal, papiro encontrado en biblioteca de Bihar, y hacen análisis críticos. Muy, muy buen trabajo que hacen ellos. Bueno, entonces este sabio, Maharishi Patanjali, escribió este tratado que se llama Los aforismos de Patanjali, que habla sobre el Raya Yoga. Y partimos con los 8 pasos. El primer paso es Yama. Yama quiere decir control, abstinencia o alguna restricción, que son las cosas que no se recomiendan en la gente que quiera practicar yoga, que es ahimsa, no violencia, por acción u omisión; satya, decir la verdad; asteya, no robar, no ocupar la fuerza o la astucia para obtener alguna cosa; aparigraha, no ser codicioso; y brahmacharya. Brahmacharya es un punto muy interesante, porque hay una interpretación, una mala interpretación que es como castidad. Y no es castidad. Porque, por ejemplo, Krishna tenía muchas concubinas y era el perfecto, se le consideraba el perfecto brahmachari. ¿Y por qué? Brahmachari, Brahma es como el dios y Charya es camino. La traducción sería aquel o aquella que eh, va por la senda de Dios. Quiere decir sobre un comportamiento que sea, que sea recto, que sea puro, que sea eh, honesto y que tenga ideales. Y está muy asociado con la actividad mental. Todo esto que le acabo de decir, como no robar, no mentir, está asociado con la actividad mental. Y en este caso, Brahmacharya tiene asociado a la actividad mental del sexo, de fantasear con el sexo, de desear sexo, de estar pensando mucho en sexo. Uno puede tener una vida sexual
gratificante sin tener que estar pensando en sexo. Porque pensar en sexo roba mucha energía, quita mucha energía. Por ejemplo, si yo también, si una persona robó, va a estar pensando constantemente en eso que hizo y que lo pueden descubrir, lo pueden pillar. Una persona que hizo daño, lo primero que pasa, cierra los ojos y se le repite esta escena. Una persona que vive en codicia nunca está satisfecha y siempre está pensando en aquello que no tiene y que quiere. Entonces, más allá del estricto, eh, del estricto eh, seguir estas normas estrictamente, es estar observando nuestro comportamiento y nuestra reacción mental, de cómo lo que hacemos impacta en nuestro estado mental y la idea de buscar actividades que tengan menos turbulencia, que generen menos problemas en nuestra mente. Entonces por eso es importante eh, observarse y tratar de tener acciones, vivir una vida que no genere estos conflictos internos. Entonces tenemos Yama, Ahimsa, Satya, Asteya, Aparigraha, Brahmacharya. No robar, no mentir, no codiciar, eh, no pensar o no eh, perder energía en pensamiento del sexo. Bueno, básicamente eso. Y luego tenemos Niyama. Niyama que es lo que sí las acciones que se han de promover y se han de practicar. Entonces tenemos Saucha, que es limpieza mental, física y verbal. Santosa es contentamiento o estar satisfecho con lo que se tiene. Eso no quiere decir que seamos mediocres. Eso quiere decir que lo que tengamos en el presente es lo que tenemos que aceptar y estar contentos con ello. Eso no quiere decir que no podemos trabajar en tener mejores condiciones de vida. Eso quiere decir que en lo que tengamos en el momento eh, debemos estar satisfechos con ello. Entonces, Sauchas Santosas, tapas. Tapas es austeridad. Y austeridad, austeridad y disciplina. Hay una mala interpretación de este punto que es como mortificación. Dañar el cuerpo, hacerlo sufrir y estar generar sistemas rígidos, disciplinas forzosas y dañinas. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque si tú dañas tu cuerpo es un rechazo que se tiene sobre el cuerpo. Y ese rechazo y ese comportamiento autodestructivo eh, está basado en normalmente alguna experiencia dolorosa que creó este comportamiento. Entonces, no se debe rechazar el cuerpo porque el cuerpo es el vehículo. No se debe rechazar el ego tampoco, porque el ego o el yo también es un vehículo. Una vez conocí a alguien que me dijo, yo odio a mi ego. Y me hizo sentir mucha lástima. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir con nuestros demonios. Y nuestros demonios es una parte de nosotros que estamos juzgando como tal. Pero esta faceta que nosotros tenemos, que normalmente la dejamos como algo negativo, son normalmente mecanismos que está bien que estén ahí. En algún caso, que sea muy lamentable, que tengamos que defendernos, tenemos que sacar nuestros demonios. No podemos ofrecerle una flor a alguien que nos está agrediendo activamente y que ya no podemos razonar con esta persona. O que esté dañando a otra persona. No le va a dar una flor, un abrazo, si la persona está dañando activamente a alguien y sin escuchar razones. Entonces no se puede rechazar algo, sino que se debe entender y se debe usar de la mejor manera. Tenemos que aprender de nuestro lado oscuro y nuestro lado de luz y poder hacer un equilibrio y tener a ambas partes como herramientas de un todo. Por ejemplo, Kali, no sé si conocen esta diosa, que en realidad Parvati, que es la esposa de Shiva. Y Parvati es como la parte benévola, auspiciosa, generosa de la naturaleza. Pero Kali es la parte destructiva. Kali es los volcanes, no sé, los aludes, tormentas eléctricas, eh,
tsunamis, terremotos, todo esto de la naturaleza que es destructivo, entre comillas, dañino. Pero en realidad no es 100% así, porque lo que es una erupción volcánica, toda esa destrucción, da paso a que ese lugar se llene de vida. Entonces, criticarlo y tratar de pensar que somos 100% puros y 100% perfectos, no es así. Nosotros, del momento en que tenemos un cuerpo humano y una mente, existen los conflictos, existen estas posiciones, este noche y día que está presente en todo. Todo está compuesto de polaridades, polaridades que han de mantenerse equilibradas. Entonces tenemos este concepto de tapas. Y tapas es principalmente disciplina y austeridad. Y eso va mucho, muy práctica, o sea, muy ligado a la práctica. Porque para practicar tenemos que dejar de hacer cosas que quizás sean placenteras o reconfortantes. Y crear un hábito de práctica, eso implica un control, ¿ya? Y una voluntad. Tapas también, algo muy interesante es que está muy asociado al pranayama. Tapas es también la capacidad de generar calor en el cuerpo. Y se dice que el más grande de todos los tapas es el pranayama. Porque genera este calor, es parte también de una disciplina y es considerado el tapas que purifica la mente y el cuerpo como ningún otro. Entonces tenemos Saucha limpieza, Santosa contentamiento, tapas austeridad, Swadhyaya. Swadhyaya es el estudio correcto. ¿Estudio sobre qué? Sobre libros filosóficos y principalmente sobre las escrituras. Porque en la tradición hindú hay libros, en la tradición también yoga, por decirlo, por ampliarlo un poco más, hay libros que se consideran verdad, verdad directa. Por ejemplo, el libro Bhagavad Gita, Bhagavad es divinidad y Gita es canto. Es el canto de la divinidad. Entonces este libro se considera un mensaje divino. Y en la comunidad yoga, ese libro está correcto. Ese es un libro, para darle una idea, lo interesante que es este libro, es que es un libro que tiene 18 capítulos. Se escribió más o menos hace 2000 y algo años atrás. Hay gente que dice que hace 1000 y algo. Bueno, se dice que Krishna murió hace más o menos 2000 años atrás. Y ahí empezó Kali Yuga, la era en la cual estamos, que dura 432.000 años. Entonces el libro, Bhagavad Gita, contiene 18 capítulos, tiene 700 versos y cada verso tiene 32 sílabas. Matemático, desde el primero al último. Y todos se encajan. Y ese libro, cada sloka se divide en 16 sílabas y se cantan. Entonces ese libro es considerado una autoridad de conocimiento. Retomando eso, está Swadhyaya, que es el estudio correcto. Que hay libros, por ejemplo, los aforismos de Patanjali, el Bhagavad Gita, los Upanishad, eh, que son el extracto de los Vedas, que se recomiendan estudiar porque generan estados mentales muy alta vibración. Estas verdades de alguna forma impactan en nuestro cuerpo, en nuestra mente y nuestro estado emocional. Nos hacen generar un natural silencio, porque nuestra mente vibra tan alto que llega a su estado natural, que es el silencio. Y se lo recomiendo. Luego sigue Svara Pranidhana. Svara es, es nuestro Dios interno. ¿Ya? Es básicamente nuestro Dios interno. Cuando estamos en un estado futuro, atemporal también puede ser, pero básicamente el Dios interno, que nosotros, si suena para es rendirse al Dios interno, no luchar con él, no tratar de engañarnos y tratar de evadirnos, sino que enfrentar la realidad de que somos una divinidad, de que somos un ser espiritual viviendo una experiencia material. Entonces es rendirse a esta divinidad que yace en nosotros. El hecho de decir
Namaste. Namaste significa saludo a aquella divinidad que reconozco yace en ti. Y hay un saludo también que se hacen, que es el saludo general que se hace en el hinduismo, pero también hay un saludo que se hace en la gente que practica la espiritualidad. ¿Ya? Los swamis, los yogis, se saludan como Hari Om. Ellos no dicen Namaste, ellos dicen Hari Om. Y Hari Om es el nombre de Dios. Es decir, te saludo a ti Dios. Y le dicen de vuelta Hari Om. Entonces es como reconocer a este Dios que está en nosotros y que está operando en todos. ¿Sí? Entonces, más allá de seguir estas reglas, que es el llama y llama al pie de la letra, es ver el estado mental. El estado mental que nos genera ciertas actividades. Es desarrollar una actitud de observación constante de nuestros pensamientos y nuestras acciones. Entonces teníamos llama, ni llama. Luego sigue asana. Asana es una postura cómoda y estable que puede mantenerse por un buen tiempo sin ningún problema o incomodidad. Esa es la definición de Patanjali. Luego sigue el llama, niyama, segundo, tercero asana, cuarto pranayama. Pranayama lo define como el control de las corrientes de vida para poder generar una disminución de la turbulencia o actividad mental, para entrar fácilmente a un estado meditativo. Luego sigue Pratyahara. Pratyahara significa atraerlos hacia uno mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que los sentidos, que normalmente están externalizados, la conciencia y la atención está externalizada. Entonces, ¿qué se hace? Se atrae toda la atención hacia el interior para que la atención y la conciencia no esté externalizada y se pueda observar, internalizar y trabajar sobre nosotros mismos. Por eso es que las meditaciones nos sirven, en un comienzo sí, la meditación guiada sirve, ¿ya? Pero es una distracción porque está creando actividad mental. Entonces llega un momento en que usamos estos soportes como una canoa, que nos lleva de un extremo del río al otro extremo del río, y cuando ya pasamos el extremo del río, la dejamos atrás, porque va a seguir siendo un anclaje a lo básico. Por eso si a una persona le dice, no, mi meditación es andar en bicicleta, salir a correr o escuchar música, la verdad que no va a impactar más profundamente que simplemente calmar un poco la mente o distraerla. Por eso tenemos que saber bien en qué nivel estamos trabajando para poder trabajar de forma efectiva. Entonces está este cuarto, llama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, el quinto. Luego sigue dharana. Dharana es la concentración. Y en estricto rigor es lo que nosotros hacemos. Nosotros no meditamos, nosotros trabajamos sobre la concentración. Que la concentración es básicamente mantener la mente sobre alguna idea, pensamiento o sensación por un punto, por un momento, en un tiempo específico y en exclusión de todo lo demás. Concentración es acotar nuestra atención a solo un punto en exclusión de todo lo demás. Si esta concentración es mantenida de forma perfecta, sin ningún pensamiento que llegue durante 3 minutos, sin ninguna fluctuación, sin ninguna distracción, entramos naturalmente al proceso de meditación, que es dhyana, el séptimo paso. El séptimo paso, dhyana, es cuando todo el plato mental se ha convertido en solo una gran ola. ¿Ya? Porque la concentración se define como entre todas estas olas, posar la atención sobre una ola de forma perfecta. ¿Ya? Patanjali habla de la mente como si fuese un lago y cada pensamiento es una ola, le llama Vritti. Por eso es que Patanjali tiene dice al principio, Ata Yoganusasanam, ahora una exposición de qué es lo que es el yoga. Segundo aforismo del libro de los aforismos de Patanjali dice,
Yogas Chitta Vritti Nirodha. Vritti. Yogas Chitta, Chitta mente, Vritti Nirodha. Ausencia de. Entonces yoga ocurre en la ausencia de vrittis o modificaciones en el plato mental. Luego sigue el tercer aforismo, dice Tada drashtu swarupe vastanam. En el momento en que las fluctuaciones o la actividad mental ha cesado, el ser descansa en su propia e inmutable naturaleza. Entonces, la concentración primero es depositar la atención sobre un vritti, una oleada. Por eso es que puede ser un pensamiento, una imagen, una sensación. Ese es un soporte. Y luego sigue el proceso de meditación, que es cuando todas las olas se han convertido en una y esta se eleva. Esto se convierte en la meditación o dhyana. Y por último, el octavo paso es samadhi. Samadhi quiere decir, sama es igual, ¿ya? La filosofía Sankhya, Samkhya, Sam igual, Khya conocimiento, conocimiento equilibrado. Samadhi es un estado equilibrado de la mente en que la mente se convierte en un espejo y este espejo refleja a la conciencia. Hay dos tipos de samadhi. Hay un samadhi con semilla y otro que se llama sin semilla. Samprajnata y asamprajnata samadhi. Samprajnata samadhi es el que nos genera un tremendo mérito que es capaz de llevarnos a vivir como dioses en un plano celestial por millones de años. Pero tarde o temprano vamos a volver a la tierra como humanos. Entonces se dice que el único sufrimiento de un dios es que tarde o temprano va a volver al plano terrestre como un ser humano. Porque ese gran mérito que se acumuló con la práctica, tarde o temprano va a gastarse como un dinero. Entonces está el otro samadhi, que es el asamprajnata samadhi, el samadhi sin semilla, el que destruye las impresiones mentales y lleva al ser humano a moksha, a la liberación, a romper el ciclo de nacimiento y muerte llamado samsara. Entonces esto es lo que nos entregó Patanjali, este compilado de información de forma sistemática para que nosotros podamos acceder de forma más fácil, entre comillas, a este estado llamado samadhi. Y le recuerdo que nosotros no intencionamos y no básicamente forzamos este proceso. Este proceso es algo que ocurre naturalmente cuando consistentemente se han entregado las condiciones, se han dado las condiciones externas e internas. Y eso es lo que nos entregó Patanjali en sus aforismos, que yo les recomiendo que lean el libro. Puede verse un poco difícil porque hay distintas traducciones. Yo he leído 2 traducciones en español y 4 en inglés. Y al final me quedo con una con otra, pero hay distintas variaciones de cada cosa. Entonces es como algo complejo, pero requiere de nuestro entendimiento y nuestro buen juicio. Ahora vamos a pasar con el tercer ejercicio de respiración, que es la respiración clavicular. En esta respiración nosotros vamos a elevar el pecho. Es como cuando a alguien le preguntan, respira profundo. ¿Y qué va a hacer? Va a respirar profundo, va a subir el esternón. Ya, entonces yo quiero que ubiquen una mano en el esternón y al inhalar sientan cómo sube. Nosotros vamos a, si ustedes pueden ver, nosotros elevamos el pecho. Para que vean la diferencia entre las respiraciones. ¿Por qué? Cuando yo respiro de forma abdominal es mi abdomen. Cuando yo respiro de forma torácica, es bien sutil, pero estoy expandiendo las costillas. Ahora yo elevo el pecho. Si lo movemos de lado, abdominal, clavicular,
perdón, torácica y clavicular. Es sutil y por eso yo les recomiendo que exageren. Mano en el pecho y respiración profunda. La otra es mano en las costillas. Y el otro es abdominal. Entonces la idea es hacer esta respiración 3 minutos por cada sesión de 3 a 6 minutos. Porque estas dos respiraciones, respiración torácica y clavicular, puede causar un poco de fatiga. Van a poder ver después bien la ejecución cuando pasemos a la respiración completa yogi, que se unen las tres respiraciones en una. Y hagan estos ejercicios, háganlos 2 veces al día, en la mañana antes de desayunar y antes de dormir o en la tarde, ya, porque son muy importantes. Luego, ya después de la respiración completa yogi, todos, casi todos, no todos, pero la mayoría de los ejercicios que siguen van a involucrar la respiración completa yogi. Por lo tanto, la acción de estos tres respiraciones al mismo tiempo. Que no lo intenten todavía, traten de exagerar cada fase y luego vamos a hacer el otro ejercicio que va a ser